que la tercera es la vencida. Hablemos de pedagogía. Me parece que Instagram no quiere que hablemos de pedagogía, pero nosotras lo vamos a intentar. Tercera vez que lo vamos a intentar. Vamos a hablar de pedagogía vínculo con el docente en el aula y el estudiante. ¿Qué pasa? Funcional y disfuncional. Vamos a ver si la puedo unir a la invitada de hoy. Agregar. Confirmar. A ver si me deja. Esperemos que Instagram nos permita. Si puedo sumar. A ver. Ecco qui. Vediamo se ce la facciamo un attimino. Ahí te invité. Ah, a ver, ahí estoy, ¿Te ahí ves? estoy. Sí, pero yo no te veo a vos. Es lo mismo. Hace este error Instagram, no sé por qué. Pero bueno, Qué lío, che, esto de no poder vernos las caras mientras que sí. estamos haciendo. Y también sería un lío tener para mí la computadora al lado, primero porque no estoy al lado de la computadora, y segundo porque es como que mirar al costado mitad y mirar al costado mitad y entonces es como todo un tema. Sí. No, Así o sea, estamos. esta vez probamos que vos me invites, antes me sumé yo y se ve que hay un tema con Instagram. No me pasaban estas cosas antes, pero bueno, se ve que hay algo acá, alguna función, algo que hace, pero lo bueno que tiene es que nos vemos las caras, o sea, Sí, que es lo importante. la Y gente aparte nos ve. esto también tiene que ver con la didáctica, la dinámica y la pedagogía en el aula. Hay que saber Y los improvisar según imprevistos. exactamente, saber improvisar según la realidad que nos toca, con el grupo, con el equipo, con los chicos. Y es un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Antes que nada, quiero que te presentes a todo el público que no te conozca, porque acá obviamente que no hablamos todos los días de pedagogía, pero sí menciono todos los días que el miedo escénico es un error pedagógico. Entonces, primero, ¿quién es la invitada hoy de Musifica? Bueno, te cuento, mi nombre es Karina Martino, soy educadora musical y capacitadora docente. Tengo un proyecto que creé hace más de 10 años, hace 10 años en realidad, que se llama Musifica, cuyo objetivo hoy en día es de promover una revalorización de la educación musical en la escuela. Y justamente esto que estamos hablando del imprevisto y cómo llevarlo al aula, tiene que ver con que acá hay unas diferencias. Sí. Hay una diferencia en que nosotros pudimos agarrar y cortar el vivo y hacerlo de nuevo. Y se vio mal y no te veo, pero lo corto, lo vuelvo a hacer. Cuando en realidad estas cosas, cuando estamos en el aula, no sucede, no puedo decir, bueno, chicos, bueno, a ver, vayan al aula, vayan a su salón, el otro, y después vuelven a entrar al salón. Vamos, váyanse a su casa y vuelvan mañana. No, No. no se pueden hacer esas cosas. Entonces, hay que abordar estos imprevistos y ir manejándolo. ¿Que hay una receta mágica para esto? No. Pero No. que hay que poder compensarlos y trabajarlos, unirlos totalmente. Así que bueno, Sí. esta idea de Musifica se trata de revalorizar la educación musical en las escuelas, entendiendo que en muchísimos países se ha sacado la asignatura en su currícula. Estamos hablando, para el que por ahí no es maestro de música, de la educación formal, lo que se llama la escuela obligatoria, en donde los chicos tienen que asistir. No estamos hablando de la educación informal, que le llamaremos así, a aquella educación que no es obligatoria, aunque es una educación igual, donde cada chico va porque quiere o lo llevan de prepo, pero en realidad no es la obligatoria, en donde ahí se aprende matemática, lengua, etcétera. Digo esto Sí. porque muchas veces los términos
son diferentes para cada país. Entonces me gusta aclararlo para poder entender bien de qué hablamos cuando hablamos de educación formal. Y bueno, y quería agradecerte por la invitación. Gracias. Gracias a vos porque te sumaste acá en todo el imprevisto, pero antes que nada quiero que nos abordemos sobre cuál es la diferencia entre el docente que se dedica justamente a la educación, a la transmisión de contenidos, y al músico que más o menos se resolvió en el aula porque o no le quedó otra, entre comillas, ¿no? Porque siempre hay otra opción, pero la persona que se dedica y se especializa en la pedagogía y didáctica y que busca la forma la mejor forma posible en transmitir el contenido hacia su estudiante, o la persona que no se formó en pedagogía, pero es muy habilidoso con la parte musical. Quiero escucharte hablar de un poco de esto y cuál es la diferencia que vos sentís que hay por ahí. Hay una realidad. Muchos músicos, sí, todos somos músicos, los que trabajamos en el aula como maestros de música somos músicos también, lamentablemente no terminamos ganando mucha plata de la música en sí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La propuesta es, vamos al aula, tenemos un trabajo relacionado con la música y a partir de ahí podemos generar ingresos para poder vivir, y mientras tanto vamos tanteando la parte de mi carrera musical. ¿Y por qué hago llamo a esto? Porque incluso no sé si viste el meme del otro día, amo ir a la escuela, pero si me llaman a una gira, ¡truc!, desaparezco. Porque tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver desde dónde nos paramos a la hora de dar clases. Desde el lado es el ingreso, ¿sí? Es solo mi medio de ingreso hasta que consiga mi trabajo de músico, que es el que quiero realmente. Sí, el trabajo ideal, supuestamente. O es mi trabajo ideal. Entonces, desde ese lado tenemos unas posturas totalmente diferentes. Más allá de que ha sido formado o no formado ese docente que está frente, ese maestro, ese tallerista que está dentro del aula, si está formado o no formado como en la parte pedagógica. Entonces, hablamos de que hay una motivación previa. Primero, que es muy importante y radical, porque no es lo mismo hacerme el sándwich porque tengo hambre que hacerme el sándwich porque no tengo otra cosa para comer y no quiero cocinarme. Sí, como para fue un ejemplo súper pedagógico y didáctico. Exacto, yo siempre explico de una manera tan simple para que entendamos, porque cada uno está en una realidad diferente. Y es importante saber las diferencias. Entonces, quiero justamente sumar esto que decís, explicar simple es justamente porque estoy explicando con una funcionalidad. A mí lo que me interesa es que el contenido le llegue a la persona y no verme súper intelectual diciendo un montón de palabras complejas y difíciles para verme superior o superior ante ese estudiante. Porque esto también es en función del rol docente. Igual hay un tema ahí, justo con lo que vos decís, que tiene que ver con la posición que uno se pone como docente. Si te vas a poner en esa posición de yo estoy acá arriba y vos estás acá abajo, ¿sí? Vamos a un caso. Yo no sé realmente si es verdad o no es verdad, pero me lo contó un taxista. ¿Viste esa historia de taxistas? Y él me decía, él era cubano. Yo digo, no sé si es verdad o no es verdad, pero me llamó la atención esto que él narraba y que justo da a lo que estábamos hablando. Él decía de que hubo un problema económico grave en Cuba y que todos los maestros dejaron de trabajar de maestros y empezaron a trabajar de otras cosas que le daban un poco más de dinero. O sea, ya vemos de que la educación en el mundo está con el tema del sueldo bajo. Pero bueno, ese es otro tema. La cuestión de que decía de que, ¿qué se hizo en ese momento? Se agarró a muchos jóvenes entre 17 y 19 años que no estaban yendo a la universidad porque a lo mejor tenían malos hábitos o porque realmente no querían o porque a lo mejor tenían algunas falencias que hacían que no llegara a la universidad.
y se les dio un curso de 6 meses y con eso se los puso en el aula, porque no había docentes. Entonces ellos tomaron la idea de yo estoy acá arriba y mi alumno está acá abajo. Por eso es que vuelvo con esto y me pareció muy, muy interesante lo que él me contaba, cómo esta visión del docente está allá arriba y el alumno allá abajo influye mucho en si tengo formación o no tengo formación, porque esa formación es una formación antigua, una formación que ya no es así, que sabemos que en realidad el docente es una persona más, es de carne y hueso, tiene frustraciones, se comió el sándwich de milanesa que hablábamos antes, bueno, de jamón y queso, y que realmente tiene sus cosas y sus traumas y su vida más allá del aula, y que no por eso, o por eso, es mejor o peor que el otro. A veces, como adultos también, cuando vemos a un capacitador docente, fíjate cómo intentamos no hacerlo en el aula, pero cuando lo vemos a otro que nos va a enseñar algo, decimos, ay, no, esta chica o este chico no sabe porque mirá cómo se viste, mirá cómo es tan cercano, me habla igual que yo, no sé, y en realidad eso está re bueno. Así Claro, que es comparto que con ahí vos. es donde tenemos que pegar la vuelta y entender que el rol en el aula lo hacemos entre todos. O sea, para que podamos aprender y dar el paso para tomar el contenido, tiene que haber una comunión entre la persona que enseña y la persona que aprende. Ahora, tomo esto que decís, un pensamiento viejo, porque el tema del alumno carente de luz, supuestamente, ya nos dimos cuenta que primero que es erróneo, no es funcional y genera un montón de otras consecuencias después en el aprendizaje, pero este rol de poder muchas veces todavía se sigue manteniendo porque quien termina de poner la nota es justamente el docente. Exacto, exacto. Y incluso esas nociones son aplicadas a, tenés título universitario, por ende sos super genio, y no tenés título universitario y no tenés ni idea. Sí. Vos bien cuando presentabas el tema, decías de que también está este docente que a lo mejor no tiene formación pedagógica de la parte formal, pero a la vez es una persona muy intuitiva y puede aplicar lo que intuitivamente va aprendiendo para mejorar y decide hacer distintas capacitaciones que va encontrando, que a lo mejor no están reguladas dentro de la educación formal, pero igualmente busca herramientas para mejorar en su aula. ¿Para qué mejorar? Puedo decir, pero ¿para qué? Si a lo mejor el trabajo del momento y ¿para qué lo hago? Bueno, justamente tiene que ver porque me ayuda a mi trabajo, me ayuda a no tener tantas frustraciones, a no volverme loco y a no generar, como vos decías antes, estos traumas, estas cosas que se van llevando hacia el alumno. Si yo tengo algún trauma con tocar, ¿sí? Seguramente a mi alumno le voy a trasladar ese trauma. Si yo utilizo palabras o frases o cosas que no van dentro de la escuela, posiblemente haré que mi alumno tenga inconvenientes con eso, trasladando y haciendo cosas con mi estudiante que a lo mejor termina odiando la música. ¿Cuántos chicos dicen, oh, música, ay no, me hacía cantar esas canciones horribles, ay no, me hacía solfear, lo único que me acuerdo de música era vestido de negrito candombero, con pintada la cara, y no sé, ¿qué te acordás vos de música? Claro, es que yo nací más o menos en el conservatorio, entré a los 8 años, entonces como que vi de todos los colores, lo bueno, lo malo, lo espectacular o lo bastante desastroso, y tiene que ver también con la formación que pasa del conservatorio que conserva, que a la vez forma docentes y también, bueno, la universidad conserva varias cuestiones, pero que en la escuela, en la realidad educativa
general, nos encontramos con 46 chicos en un aula, mientras que en el conservatorio si son 1, 2, 3 es una barbaridad. Entonces a mí me parece interesante que hablemos un poco de qué función cumple la pedagogía al momento de dar clase y cómo puedo entender esa función según en el lugar en el que estoy. Claro. Así que, respondiendo a tu consulta en sí, vamos a primero revisar lo que estuvimos hablando hasta ahora, que tiene que ver, porque si no vemos lo que vimos, va a ser difícil ver lo que vamos a entender después, hablando de trabalengua y todo. El que me entiende, me entendiste, ¿no? Vos sabés que yo te estoy diciendo que vamos a ir para atrás para ir para adelante. Esto es así. Entonces, estuvimos hablando de que muchas veces el docente de música, el maestro de música, el tallerista, termina en el aula porque es la salida laboral, ¿sí? Porque a lo mejor está en stand-by hasta que su carrera de músico profesional despliegue. Por otro lado, vimos que hay veces que nos formamos, que la carrera de educador musical viene con lo que estudiamos, a lo mejor estudiamos guitarra y en esa formación tenemos materias pedagógicas que decís para qué sirven y después cuando termina el aula te das cuenta que sí sirven. Y tenés otros casos en donde no hubo ninguna formación, absolutamente ninguna, y el docente intenta, aunque sea, hacer cursos, ¿sí? También vimos que no porque tengas un título te va a decir que sos mejor o peor docente, que el hecho de que tengas una maestría no implica que seas un genio en el aula. El hecho de que no las tengas tampoco implica que seas un genio en el aula, ¿sí? En mi extremo, ni que el docente tiene que ponerse en una posición de estoy arriba de mi alumno o me creo mejor o peor que él. Hasta ahora vimos eso, más o menos. Si no lo viste, te digo que si estás viendo el vivo ahora y entraste ahora, después que termine el vivo, volvé a ver el vivo para ver esa partecita. Omití los primeros segundos porque hay algún problema de conexión, vos adelantalo, ¿sí? Entonces, sí, este es mi siempre, o sea, esto es así. Soy un personaje. Si no te diste cuenta, Yelén, no sé, el otro día que hablamos también nos matamos de la risa, así que... es que es un poco cuestión, esto también, ¿no? Sí. En el aula, hago un paréntesis, en el aula para llamar la atención, y digo este paréntesis porque hay gente que sí recorrió lo que es el aula en escuelas, en instituciones, en maternal, en jardín, en el caso de otros lugares se llama el Kindle, y todas las realidades. Y captar la atención de un niño de 2 años o 3 no es lo mismo que captar la atención de un niño de 10, de 12, de 15 o de 20 años que está en el conservatorio 1 a 1 y que te trae toda una planilla de estudio que hizo solito toda la semana. Y digo, esta energía de la que estamos manejando ahora y las que estás manejando vos, también identifica el trabajo y el ejercicio y el oficio que es ser docente. Por eso las docentes tenemos esta energía. Yo creo que estoy tranquila trabajando online, pero cuando trabajaba en presencial con 46 por curso estaba exactamente igual que vos. Exacto. Sí, entiendo tu punto y lo comparto totalmente. Entonces, vamos al caso de que de esta formación, ¿no? De elegir formarse, te formaste, todo bárbaro, pero lo que viene en el conservatorio o en la escuela de música o donde estudiaste, que estudiaste pedagogía, te das cuenta que no es igual al cuando fuiste al aula. Ya a mí me dijeron que iba a haber xilofón o xilofones en todos los salones y no hay ninguno. A mí me hicieron estudiar 7000 años piano cuando en realidad no hay un piano en el aula. Es cierto. ¿Dónde está la plata de las fotocopias? ¿Cómo se hace para sacar fotocopias? Porque yo tengo todo armado para fotocopias y resulta que no hay fotocopias. Bueno, hay una realidad que no es igual, ¿sí? La que nos dijeron en el conservatorio, en la escuela de música, a el aula. Teniendo en cuenta esto, igualmente, la pedagogía sirve muchísimo, porque está la pedagogía, digamos, al aire, desde esa realidad que no está aplicada
a la realidad que te toca en tu aula, y tenés la pedagogía que sí está aplicada específicamente a la educación musical en el aula. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo enseñar en un conservatorio que enseñar en una escuela. No es lo mismo enseñar, como decías vos, a 46 estudiantes que enseñar a 7. No es lo mismo enseñar en una escuela privada, o sea, donde hay un nivel económico más alto, que enseñar en una escuela pública, en donde es otro nivel económico. Y Juan, te estoy leyendo que buenísimos tus aportes, que dice acá, o alumnos sin instrumento, totalmente. Y no es lo mismo, no es lo mismo enseñarle a un estudiante, en el caso de que, esto hago paréntesis, yo no soy la experta en lo que es enseñar un instrumento, aunque he tenido muchísimos alumnos particulares, pero como seguramente a lo mejor vos tenés más expertise en eso, lo mío es el aula, en los numerosos en la escuela, pero no es lo mismo cuando vos le enseñás a un alumno, o bueno, en el caso de que toques la flauta dulce, ¿viste? En la escuela, enseñarlo a un chico que no tiene la flauta dulce en su casa, que enseñar a un chico que sí tiene la flauta dulce en su casa. Es totalmente distinto el abordaje. Hay cosas que vos no podés solicitarle al chico y vos tenés que generar unas estrategias para que él pueda igualmente estudiar en su casa sin el instrumento. Entonces, sí, y para nosotros es completamente normal que el docente es el que se tenga que resolver de una manera súper creativa e innovadora, siendo que quizás cruzando el charco, donde me encuentro yo, en Italia o acá en Europa, tenemos otra realidad, que no se pueden hacer fotocopias, que por ley está penado, o sea, vos tenés que sí o sí comprar el libro, y es una obviedad, ¿ok? También es importante esto. Y en función de la realidad de cada uno de nosotros, claro, en Latinoamérica tenemos unas brechas recontra mil marcadas entre realidades vulneradas, realidades medias o realidades con disponibilidad de recursos y todos los que necesiten. Ahora, esto que estamos diciendo es justamente el rol del docente, como nosotros lo conocemos en Argentina, es un docente activo, creativo, y que decide y sabe que tiene que encontrarle la vuelta para que sus alumnos, sus estudiantes puedan hacerse propio del contenido en el aula sin haber casi nada, más de una oportunidad. Sí, por las dudas acá, si vos todavía no sabés, las dos somos argentinas, ¿sí? Pero ella vive en Italia y yo vivo en Uruguay. Entonces, por eso hablamos de la realidad en Argentina, pero entendé que ninguna de las dos vive en Argentina ahora. La cuestión de que... Que no es casualidad, porque justamente la inmigración nos está llevando a todos a un desafío importante, ¿no? Y esto también incide en cómo nosotros nos inserimos laboralmente, musicalmente, y cómo tenemos esa mirada, incluso comparativa, porque justamente el que no salió nunca de su realidad, bueno, bienvenido sea, porque quizás no tuvo la necesidad o la obligación, pero teniendo en cuenta la realidad en que está pasando hoy Argentina, más de uno nos vemos casi en una obligación de salir, como en su momento le pasó, como que mencionaste Cuba, Venezuela, en algún momento, bueno, sí, son realidades complejas. Por eso también la expertise y el desarrollo del oficio nos ha llevado a generar mucho más recursos, ¿no? En función de la necesidad. En realidad creo que tiene que ver también con una visión diferente y de entender que existen otras realidades, que no todo lo que pasa en la educación musical tiene que ver con un solo país, que hay otros países en donde hay otras propuestas. Por ejemplo, Venezuela tiene el sistema de orquestas, no tienen hermoso, pero ellos no tienen música en la escuela, la sacaron directamente y pusieron el sistema de orquestas. Por lo menos todos los docentes venezolanos con los cuales he hablado no les gusta mucho la idea. O sea, les gustaría que estén las dos, de último, ¿no? Claro, pero, sí. Pero uno empieza a ver otras visiones y por eso también está bueno, porque tenés una visión más completa. Por otro lado,
volviendo a la pregunta, ¿sí? que sacamos y que decíamos de ¿para qué sirve la pedagogía? Bueno, para poder ayudarte con todas estas problemáticas que suceden en el aula. Por un lado, cómo manejar un imprevisto, esto de que te habían enseñado de que tenía que haber fotocopia y cuando llegaste dijiste no hay fotocopia. Cómo manejar el tema del instrumento, por ejemplo, otro imprevisto. Cómo generar estrategias para a ese estudiante, ¿sí? Hacerle vivenciar la música, amar la música, expresarse a través de la música, generar creatividad, hacer una escalera de conocimientos crecientes, poder tener manejo de grupo, poder entender cómo aprenden los estudiantes, ¿sí? Y también ver que no todos los métodos son 100% cubridores, o como se diga, de todo lo que pasa en el aula, porque cada uno de los métodos se enfoca en algo puntual. Entonces, si yo solo me caso con un solo método, estoy dejando de lado un montón de individualidades y de escenarios posibles. Por ejemplo, vamos a suponer, para no hablar de un método y irme mucho a lo específico, un método que se encarga de la instrumentación, ¿sí? Entonces, todo parte a partir de la instrumentación. Pero, ¿qué pasa cuando tenés estudiantes en donde su fuerte o sus gustos tienen que ver con escuchar, con cantar, con bailar, con moverse? ¿Qué pasa? Los dejas de lado, no existen en el aula, solo vamos a tocar, solo tocamos, solo existe eso. Hay otros métodos que tienen que ver con la lectura musical. Y hay chicos que a lo mejor, más allá de que tengan problemas, que tengan capacidades diferentes, mejor dicho, capacidades diferentes que no pueden hacer la lectura, bueno, ¿y qué vas a hacer con ese método? Porque, no, entonces todo eso se queda fuera, no existe. Entonces es importante conocer la pedagogía, conocer las distintas metodologías, porque no es que una sola persona que dijo cómo se enseña música en la escuela, hay un montón de pedagogos súper geniales, que incluso podés combinarlos y tener, además de eso, tu propia creatividad. Así que para eso, para mí, es que sirve la pedagogía, y lo bueno que tiene, ¿sí? Como para cerrar esta idea, es que no es algo acabado, no es algo cerrado. O sea, constantemente se generan nuevas ideas y constantemente podemos hacer distintas conexiones entre métodos. ¿Por qué? Porque la realidad, la sociedad va cambiando constantemente y nosotros vamos cambiando constantemente. Entonces necesitamos nuevas metodologías, nuevas estrategias, revivir las anteriores y ponerlas en el siglo XXI. Ahí, para que me encantó. Y un ejemplo es la atención. No es la misma atención que disponía un infante de 1990, cuando nacimos nosotras por ahí, que un infante de la generación Z, X, bueno, y las últimas. Porque, vamos a decir que claro, la tecnología... Sí, en el 90, sí, nací en el 90, sí. El 90, yo te ayudé, ¿ok? Yo te voy a dar una mano, escúchame. Y ahora quiero que, ir banando esto que estábamos diciendo, para qué funcionaba la pedagogía, quiero que podamos entender cómo identificar cuando me estoy equivocando. Es decir, cuando una pedagogía que estoy aplicando no la estoy aplicando de manera correcta, y cuando sí, lo estoy haciendo bien, y realmente la pedagogía que estoy aplicando es la indicada para esta realidad. ¿Cómo podemos disociar esto? Primero veámoslo desde el docente, después lo vemos desde el estudiante. Bien, acá voy a usar esto que escribió Juan, que me pareció súper interesante y conectado con lo que estabas diciendo. Él dice, a veces pasa que los alumnos son de clase alta y tienen 1000 actividades, más aparte de la escuela y del conservatorio. Entonces no estudian. A mí me pasa mucho eso con mis alumnos. Y ahí es donde hay un tema de un preconcepto de que todo lo que
no sé, a ver, vamos a ponerlo de otro lado. Si yo sé que ellos no van a estudiar en su casa, porque es un grupo de estudiantes que tiene otras cosas, en donde no le dan importancia a mi materia, ¿qué tengo que hacer yo? Cambiar la estrategia. Por un lado, tratar de que ellos valoren la asignatura, que les dé ganas de estudiar, motivarlos de que realmente está re bueno de que estudies esto o que lo practiques en tu casa. Y por el otro lado, no solicitarles que practiquen tanto en su casa, porque no lo van a hacer. O sea, hasta que genere la motivación para que ellos lo hagan. Entonces ahí hay un problema de un mal diagnóstico, aunque en realidad lo estás haciendo el diagnóstico, Juan, divinamente, porque pusiste perfectamente cuál es el problema por el cual tus alumnos no estudian. Entonces vos sabés eso. Bueno, a ver, ¿qué haces con eso? Si vos realmente intentás modificar esta cosa, o sea, dejar de pedir que ellos cambien, sino cambiar vos tu actitud frente a eso, tratar de armar estrategias para lograr tu objetivo, vas a liberarte de un montón de frustraciones, vas a lograr de que ellos estén súper contentos con música, que tengan ganas de estar en música, que le empiecen a tomar como prioridad, y así vamos a revalorizar la educación musical. Fíjate qué buen ejemplo que nos dio Juan en este caso, y me parece súper interesante. Entonces, quiero sumar un granito, sí. Porque es ahí donde acá también se entra esta cuestión de quién es el culpable. Claro. Acá, dentro de la educación, no hay un culpable, sino hay estímulos tomados y acertados o mal empleados. Entonces, la atención justamente es lo que yo me tengo que encargar como docente. Si hay alguien que no me está atendiendo, hay algo que yo tengo que rever. Y acá me parece importante porque muchas veces caemos en esta cuestión de, no, la culpa lo tiene el otro porque está en la clase alta, porque se acostumbró a que no estudia y porque... No, si está en una realidad específica, bueno, es un tema personal. Ahora, si no estudia es porque yo no le estoy dando el motivo necesario para que tenga ganas de hacerlo. Claro, sí, y no se trata de eso, convertirnos en animadores de fiestas infantiles, ni nada de eso. Tampoco, no. Se trata ni de una ni la buscarle la vuelta para que exista. Cuando uno está en el aula, sí, y por eso al principio cuando hablábamos y te decía que era diferente cuando uno está en el conservatorio que cuando uno está en la escuela, porque hay algo muy concreto. En el conservatorio los chicos quieren ir, o los llevan de prepo, pero en realidad quieren ir, y en la otra están porque tienen que estar. ¿Qué harían de su vida si no estarían ahí? Sería otra cosa. Estarían tomando un té en el parque, estarían jugando a la pelota, estarían con los videojuegos, pero tienen que estar en la escuela. Entonces, esa diferencia es abismal a cómo abordamos. Tenemos que saber eso y que tenemos que generar esa motivación para que ellos quieran estar ahí, quieran aprender. Por supuesto que a veces lo vamos a lograr y a veces no lo vamos a lograr. Pero cuando no lo logremos, es un aprendizaje para nosotros. Todas las veces que no lo logremos, es un aprendizaje. Por este camino no tengo que ir. Si yo no probaría los caminos, ¿cómo sabría el camino correcto? Si yo no me equivoco, ponele cuando vos miraste, si vos no caminaste para un lugar distinto, no hubieras conocido a lo mejor esa plaza que estaba ahí. No tenías ni idea que ahí había una plaza. Si vos no comés algo, ¿cómo sabes si sos alérgica o no? ¿Cómo sabes si en realidad eso te va a caer mal o no? A lo mejor está espectacular, si no vas a un buen nuevo restaurante. ¿Por qué quedarnos siempre con lo mismo? Vamos a tener los mismos resultados. Si voy por el mismo camino, siempre voy a tener el mismo resultado. Si yo, en el caso de Juan, si seguís insistiendo con que ellos, de la misma forma, vas a tener el mismo resultado, una y otra vez, y eso te va a frustrar a vos, los va a frustrar a ellos, y camino distinto, voy a seguir en una rueda de nunca acabar. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que es una buena o mala pedagogía? Cuando no funciona. Cuando no
funciona, cuando me genera frustración, cuando genera frustración en el estudiante, cuando termino haciendo siempre lo mismo, y los chicos terminan haciendo siempre lo mismo. Si yo hago un arreglo instrumental, vamos a suponer con ellos, y tengo que repetirlo 7 millones de veces para que salga, está mal el nivel de dificultad. Lo hice demasiado difícil para ellos. Si yo hago un arreglo y ellos lo resuelven así, no es que son unos genios, es que yo la pifié, porque le di algo demasiado simple. Entonces, no generó un desafío, entonces después se aburren, y vos a lo mejor tenías programado que ibas a hacer ese arreglo toda la tarde, pero no, te lo resolvieron enseguida. Y bueno, ¿y qué pasó? Empezaron, que empezó uno a molestar, que empezó el otro a molestar, que el otro empezó a hacer esto, el otro, y claro, ya lo resolvió, ya se aburrió. Ahora, determinar cuál es el correcto nivel de dificultad para cada uno de los casos tiene que ver con un buen diagnóstico. Como bien vos, Juan, estabas haciendo, y te tomé, Juan, a vos como súper ejemplo, te digo, me vino al dedo lo que estabas contando. Juan hizo un correcto diagnóstico, él sabe que pasa eso. Bueno, ¿qué hacemos a partir de eso? Así que si eso resuelve tu consulta de cuándo es una buena o mala pedagogía, genial. Sí, y me encantó todo el desarrollo que hiciste, y ahora nos vamos a adentrar en un tema álgido, ¿sí? Paciencia, todos los que quieran comentar, bienvenido será, pero como lo dije al inicio, lo digo siempre, quienes me siguen acá en el perfil saben, y lo repito hasta el hartazgo, el miedo escénico es un error pedagógico, ¿sí? Y vamos a identificar un poco y entrar sobre las violencias pedagógicas y sus consecuencias. Voy a poner un poco de contexto y después, Caro, me vas compartiendo un poco tus ideas y tu mirada al respecto. Pero bueno, dentro de las violencias pedagógicas tiene que ver la forma de ignorar al otro, la forma de insistir incisivamente, la manipulación ante la comparación entre los estudiantes y la forma de violentar directamente con golpes, con gritos o con maltratos. Esto es como muy habitual en lo que es en la formación de conservatorio, quizás no tanto dentro de la escuela, porque hay un montón de ajustes que nos permiten regular estas respuestas que no corresponden, y que obviamente como tales son llamadas violentas dentro de lo que es la institución educativa, pero en los espacios de conservatorio o de universidad todavía se mantienen y bastante estas situaciones. Ahora, ¿qué pasa desde la mirada del docente? Claro, no tiene gestión emocional, no tiene herramientas ni pedagógicas ni didácticas, y llega a un límite en esa situación que tiene a transmitir el contenido con su estudiante y explota de diferentes maneras, a veces consciente y a veces inconsciente. El tema es que acá hay una realidad que no todos los estudiantes identifican estas cuestiones y se quedan justificando lo injustificable, o porque, y a esto voy también, Juan, con el primer comentario que hiciste, odio que me pase tal cosa. Acá tiene que ver con una leve situación o experiencia que queda ahí resguardada como estudiante, no está saldada, y después cuando pasamos al rol docente lo volvemos a repetir una y otra vez. A veces es consciente o a veces es inconsciente. ¿Has tenido experiencias así, Cari? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué querés aportar en esta parte? Me parece que sería como interesante aportar en conjunto desde dos miradas como docentes. Bien, desde el lado del aula, por más que vos decís que está reglada, hay algunas cosas que todavía quedan. Por ejemplo, hay que hacer la fiesta de fin de año y todos tienen que participar sí o sí, y sin una preparación previa, un acostumbramiento, una estrategias que haces antes, directamente lo que hacemos en el ¡pum!, arriba del escenario, frente a millones de personas, porque a veces las escuelas es un montón de gente que va, parece un concierto de Sui Generis, y
un montón de gente que está ahí y que el chico obviamente no quiere saber nada porque, pues, por el otro lado empezamos a decir, bueno, más fuerte, y más fuerte, y más fuerte que no se escucha. En vez de acercar el micrófono, o en vez de poner una pista en donde no haya una voz y que se escuche realmente la voz de los chicos, termina más fuerte y el chico termina gritando. ¿Sí? Y esto no pasa solamente porque es una maestra que no tiene idea. Con maestros de música también muchas veces pasa por esta desesperación al show, a que se vea, como si fuera que si cantar más fuerte haría que fuera mejor. Por otro lado, también existe otra violencia que tiene que ver con si no lo haces no te apruebo, en secundaria. Si no tocas esto, tenés un 1. Si no esto, lo otro. O sea, esta amenaza constante, cuando en realidad si el chico no quiere tocar, volvemos a lo mismo, hay una motivación ahí que no está, que no se está teniendo en cuenta también sus características, pero a lo mejor él, por más que intentaste, ¿no? Que él cantara y todo, pero no quiere, pero vos lo ves que está tucu, 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 bueno, metelo a tocar mientras que el otro canta. ¿Por qué todos tenemos que hacer lo mismo? ¿Por qué esa homogeneidad o tratar de hacer de que todos seamos iguales, pero todos somos distintos? O sea, somos iguales, pero somos distintos. Entonces aceptar y abrazar esa diversidad es parte de no generar una violencia. Por el otro lado, también hay un montón de cuestiones que uno traslada, como bien vos decís, del conservatorio, y puede generar en nuestros estudiantes una noción de no sirvo para la música. Tremendo. Cuando yo le pido un examen a un estudiante que nunca en toda la clase tocó solo, vamos a suponer que vos querés evaluar si realmente ejecuta bien el ritmo, entonces le haces que vayan de a uno solo, pero nunca le hiciste tocar solo sin que fuera un examen, y le pusiste la palabra examen, hoy es la prueba, dijiste, y lo hiciste tocar solo. ¿Qué crees que va a pasar? Lo que a él le salía, a él le salía perfectamente, baja. Automático. Y acá voy a agregar algo justamente por mi expertise. El miedo es una emoción básica de cualquier ser humano que me indica en qué situación me encuentro en peligro. Y es en automático, tiene reacciones mentales y físicas. Y por ende, la situación emocional lo que va a generar es que me ponga en alerta y tengo 3 opciones: o huyo, o me bloqueo, o lo enfrento, que es el valor a la acción que se transforma en valentía. Ahora, si yo le meto esa palabra, justamente examen, evaluación o prueba, ya intrínsecamente y extrínsecamente estamos en una situación de peligro, porque justamente juego mi valía ante ese número, ante esa aprobación o desaprobación del otro. Y es una obviedad, pero parece que no lo es. Sí, pero hay que tener en consideración, y esto vamos a hacer una salvedad, porque lo que pasó es que al considerarse de esta manera, como vos decís que es totalmente cierto, se tomó como que en música no hay evaluación. Entonces, bueno, entonces no tomo prueba nunca, no hago nada, y no es lo que estamos diciendo, por lo menos no es lo que yo estoy diciendo, sino que esta evaluación tiene que ser parte del proceso, algo natural, que no sea para la nota final, sino que sea para saber si ese estudiante está haciendo bien, en el caso del ritmo, ¿no? Por ejemplo, está bien haciendo el ritmo o no. ¿Para qué? Para ayudarlo si no lo sale. Y si le sale, poder darle algo más difícil. O sea, en realidad no es ay, no, ahora te sacaste un 10. No. Está bien, bueno, vamos a hacerlo más difícil. No, mira, sale flojo, bueno, vamos. ¿Y cómo te ayudo? Y poder observar cuáles son las falencias que está teniendo ese estudiante, por qué no le sale, y ayudarlo. Pero si yo no lo evalúo y no necesito decir hoy hay prueba, puedo evaluar sin decir nada, ¿sí?
no puedo saber. ¿Sí? Y entonces, ¿qué termina pasando? Otro tipo de violencia intrínseca. ¿Qué quiere decir? Hago siempre lo mismo porque en realidad no tengo idea de las habilidades de mis estudiantes, y entonces termina siendo una violencia hacia la educación musical, porque eso es lo que va generando después que ya no me importe, que ya no le importa a mis estudiantes, pues total siempre hacemos lo mismo, que ya no le importa al resto de la comunidad docente, porque el de música hace siempre lo mismo, aunque sean distintas canciones, no hay un progreso de, uy, mirá estos chicos que estaban en primero, cómo tocaban, y mirá cómo tocan ahora, mirá estos chicos cómo cantaban, desafinados, y ahora en cuarto están súper afinados, no, o la mayoría, qué sé yo, bueno, cada grupo es diferente, ¿está? Vamos acordando. Sí. Entonces, es importante todas esas cuestiones. Lo podríamos llamar en función de la falta de desarrollo de conceptos como estafa educativa, ¿no? Te digo que sabes una cosa siendo que no lo sabes, ¿no? Y esto me parece que ambas situaciones, por eso es tan importante, hago todo este paréntesis, por eso es tan importante el rol docente, no es ni o blanco o negro, necesitamos estar en un equilibrio y tener esta responsabilidad ética y moral profesional para con la persona que estoy formando. O sea, no la tengo que violentar y enloquecer con el perfeccionismo, ni tampoco dejar que haga lo que se le cante, porque así no sufre, ni tampoco le pasa nada, no. El aprendizaje tiene que ser un camino de disfrute, de crecimiento y de logros, ¿no? Y de desafíos, pero en una escalerita formada con estas supuestas secuencias didácticas, con la definición de logros, de contenidos y de ese camino que debe trazar primero el docente para buscar que el estudiante los logre realizar. Cari, me encantó este directo, obviamente vamos a tener una segunda parte, así que estate atento, atenta, y sí, quisiera cerrar. Vamos a estar hablando dentro de 15 días sobre el tema de estas frustraciones, justamente, que hablábamos y que se generan por todo esto que estábamos hablando en este video, y cómo ir sacándolas y haciendo y a ver qué hay que hacer con esas frustraciones, ¿no? Bueno, yo también te quería agradecer y me gustaría también tomar una frase específica que me pareció súper genial, que escuché de Rosana Tocoli, que tiene que ver con estar en procesos de expansión y de contracción. Como que la vida es un constante expansión y contracción. Entonces, si en este momento sentís que estás súper frustrado o que no te diste cuenta que estabas haciendo violencia, porque a veces pasa que no se da cuenta, o que no te diste cuenta de que tenías que ir armando tus propias estrategias y a la vez capacitarte para poder aportar más a tu trabajo áulico y liberarte todas esas cuestiones y demás, estás en un proceso de contracción. Pero quédate tranquila, que eso se va a extender. Que si vos querés podés salir de ese momento y capacitarte, poner sobre la mesa, che, me está pasando esto, ¿cómo lo estoy? Pedir ayuda, ¿sí? Porque nadie nace sabiendo. Así que me encantó este vivo, Ayelen, y me pareció que quedaron un montón de cosas en el tintero de cuáles hablar y estaba súper, súper interesante. Me encantó a mí también, espero que a ustedes del otro lado les haya gustado y sobre todo servido, porque la idea es poder justamente servir y ayudar desde el otro lado para cada uno de ustedes. Así que nos contraemos y nos expandimos juntos. Gracias, Cari. Nos vemos en 15. Nos vemos. Adiós.